Hoy quiero que reflexionemos juntos acerca de lo importante que es reconocer el rol de la otra persona a la hora de relacionarme con él. Qué importante que es, sobre todo, estar de acuerdo en qué somos cuando vos te relacionás con el otro y qué es el otro para vos y que el otro sepa lo que es el otro para vos. Te doy un ejemplo y me vas a entender de fácil. Voy a dar dos ejemplos mejor. Ahora, ¿viste que la gente del mundo que vive desordenada habla del novio y habla del chongo? ¿O no? ¿Escuchaste hablar de eso? ¿Y a dónde lo escuchaste? Bien. ¿Qué pasa? Imagínate qué incómodo que es ser esa situación en la que ya están saliendo, llevan un tiempo y una de las parejas, una de las personas ve al otro como el chongo y el otro ya lo empieza a ver como novio. Llega un momento en el que hay un desacuerdo y dice, no, pará, yo pensé que esto iba para serio de tu parte y no, y solamente me mirás como chongo o chonga. ¿Y qué pasa? Ahí se ponen en desacuerdo y generalmente se separan y se pelean. Entonces uno ya estaba imaginando los beneficios del noviazgo y no solamente del chongo y no los recibe. ¿Por qué? Porque hubo un desacuerdo en cómo uno reconoce al otro en su rol específico. Te doy otro ejemplo. Hay veces que uno se empieza a llevar bien con las personas, con un potencial amigo, ¿no? Y lo empieza a ver como conocido. Primero lo ve como conocido, después como compinche, como compa, como bro, dicen los pibes ahora. Y se llevan muy bien. Pero aunque te llevas muy bien y la pasás bien, hay veces que no lo ves como amigo. Y a veces decís, bueno, me llevo bien con este, me cae bien, pero no lo conozco tanto. Imagínate que el otro te ve como un amigo y te escribe un mensaje para el Día del Amigo, feliz día. Y vos ni lo habías pensado porque tanto no lo ves como un amigo. ¿Hay un desacuerdo o no? Está el beneficio de que lo reconoces como compinche, te juntás a charlar, te reís, la pasás bien, pero de esa persona o el otro de vos no va a obtener los beneficios de la amistad. Poder contarle algo, pedirle un consejo, porque aunque uno de los dos o ninguno se vean como amigos, si no se ven como amigos mutuamente no pueden recibir beneficios de amigos. Y si no se pueden ver mutuamente como novios, no pueden recibir beneficios de novio. Y hoy yo quiero hablar del reconocimiento de una faceta importante de Dios que solamente podés ser beneficiado en tanto reconoces esa fase de Dios. ¿Venís hasta acá conmigo? Dios tiene múltiples fases y se da a conocer de muchas formas y de muchas maneras, se relaciona y es con nosotros. Pero en algún sentido hay fases o funciones de Dios o trato o de Dios, objetivos que tiene para con tu vida, que al menos de que vos lo reconozcas como amigo a Dios, no vas a recibir los beneficios de la amistad de Dios. Y al menos que lo reconozcas a Dios como protector, no vas a reconocer los beneficios del Dios protector. Hoy yo quiero hablar y que reflexionemos juntos de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Dios no solamente es una deidad, es la persona divina, el Salvador, el Todopoderoso, el Creador. Aparte de ser eso, Dios se da a conocer y Dios se expresa como tu Padre. Dios es tu Padre. ¿Y qué pasa reflexionando con lo que veníamos diciendo recién muchas veces? Somos buenos reconociendo a Dios como Dios, lo vemos como el que está en el cielo, el que merece nuestro amor, nuestra adoración, pero nos cuesta mucho verlo como Padre. Entonces, aunque recibimos muchos de los beneficios de Dios, hay algunos beneficios que nos pasan por el costado que Dios nos quiere dar, pero no los podemos recibir porque no nos estamos relacionando con Dios en su rol de Padre. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Mirá lo que dice un versículo referido a esto, sobre los roles de Dios. Es lo que Dios es. Lo perdí. Salmo 27:10. Un versículo altamente conocido. Yo voy a leer en versión NBI. Bien. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. El Señor me va a agarrar en sus brazos, dice otra versión. El Señor me va a tomar en su mano. Aunque mi padre y mi madre me abandonasen, Dios te va a tomar en sus manos. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Que Dios cumple el rol de padre y de madre. Y supliendo ese rol, te da su bendición y vos obtenés beneficios que solamente un padre y una madre pueden brindar.
Qué tremendo que es esto. Cuando uno se siente más acogido, cuando eras chico y estabas enfermo y te sentías mal y lo único que podías hacer es estar en cama, ¿cómo vos nos hacías sentir acogido nuestra mamá o nuestro papá? Y que nos acostaba, nos tapaba bien, nos medía la fiebre, nos llevaba algún calmante, nos llevaba sopa de pollo que la abuela mató a la gallina. Pero ¿qué pasaba con eso? Solo nuestro padre y solo tu madre y tu padre en esa situación te pueden hacer sentir acogidos. Ese beneficio no te lo puede dar un amigo, no te lo puede dar el chongo, no te lo puede dar el novio. Bien. Hay funciones que generalmente un padre puede cumplir en la mente y en el corazón de un hijo. Y hay funciones que generalmente las puede cumplir una madre. Por eso es que el rol de papá y de mamá, estando presente y estando juntos, es lo mejor que le puede pasar a la salud mental y emocional de un niño. Siempre, todas las veces, o mejor dicho, muchas veces, un factor de incidencia fundamental para los trastornos de depresión, de ansiedad, trastornos de personalidad, en la mayoría de los casos, o en muchos, y es un factor que lo aumenta, son la separación de los padres, cuando la persona es niño o preadolescente, en esa etapa crítica, entre los 4 y los 12 años cuando más lo sufre. Y las consecuencias que se generan por la carencia de alguna de las dos funciones de papá y de mamá siempre son notorias en esos casos, siempre afecta positiva. Es por eso que la función de papá y de mamá es lo mejor que le puede pasar a una persona para nutrir y cuidar sus pensamientos, su mente y su corazón. ¿Qué es lo que dice este versículo? Si aún tu papá y si aún tu mamá te dejaron y no cumplieron esos beneficios que te podían dar, con todo, yo me voy a hacer cargo, dice Dios. Qué tremendo que es Dios. Las funciones generalmente de la mamá, ¿cuáles suelen ser? Hay veces que se pueden intercambiarse, pero biológicamente la mujer está predispuesta a ser empática con la persona, está predispuesta a protegerlo, está predispuesta a cuidar al niño y los beneficios que le da a la persona cuando está bien cumplido el rol materno es que el niño sabe reconocer sus emociones, sabe tener cuidado de sí mismo y sabe relacionarse positivamente y empáticamente con el otro. ¿Eso quién se lo enseña? La mamá. ¿Quién le enseña a protegerse y a cuidarse cuando tiene miedo y a ser consciente de su vida interior? La mamá cubre ese rol. El padre, ¿cuál es la función del padre? La función del padre tiene más que ver con que el hijo sea capaz de salir al mundo y afrontar las situaciones. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que le provee esa supervisión o esa forma de tratar del padre? Le provee al hijo la capacidad de regular sus emociones. Mamá le enseña a reconocer las emociones, papá te enseña a que aunque tengas miedo tenés que afrontar igual el querer andar en bici. ¿Me explico? El papá te enseña que aunque si hay algo que no te molesta, tenés que hacer lo posible con acciones para cambiar esa situación en la medida de lo posible. O sea que el papá da la función de que él es capaz de hacer cosas, de sentir que es capaz de cambiar su medio ambiente o las situaciones que le molestan, y por otro lado ser capaz de controlar sus emociones para poder afrontar al mundo y poder desempeñarse fuera de casa. Entonces la función del padre implica separarse un poco de mamá, pero no dejar de sentir y no dejar de entender que yo pertenezco a esa familia, aunque mi papá y mi mamá estén a cierta distancia. ¿Esto en dónde lo ves? En cualquier forma de crianza y diferencia que hay entre papá y mamá de cuidar un hijo, se ve clarísimo. La mamá cuando lo tira al bebé, ¿cómo lo tira? Si es que lo tira, lo amaca nomás la mamá, así. No lo separa nunca. El papá lo agarra al bebé y ¿qué hace? Y cae a los 10 segundos acá y lo recibe, ¿o no? Mamá si lo tiene que acostar al nene en la cama, lo levanta, lo tapa con cuidado. ¿Papá qué hace? Jugando, lo tira a otra pieza si puede. ¿O no? ¿Por qué? Porque la mamá protege, es empática con las emociones del niño. El papá ¿qué hace? Desafía y presiona a que salga y afronte la adversidad. Por eso que las dos funciones son separadas, son complementarias. Y es por eso que la familia es el mejor plan de Dios. La mejor cosa que Dios creó es la familia. Dios creó la iglesia, es perfecto, Dios te creó a vos, te hizo precioso, pero lo mejor que hizo Dios es la familia.
Bien. Hay un montón de versículos también que hablan de Dios cumpliendo el rol de madre cuando en nuestras carencias. Por ejemplo, en Isaías dice, si tu mamá aún se olvidase de los hijos, yo no me olvidaré de vos, dice. Aún, dice otro versículo también en Isaías, aún si tu mamá, vos estuviese llorando, estoy parafraseando, Isaías 66 lo buscás. Aún si tu mamá estuviese llorando y no te consuela, yo iré a consolarte, dice el Dios. Es decir, Dios supliendo el rol de madre. Qué tremendo que es esto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿ok? Pero siempre, aunque hicieron 90, 95% bien, siempre hay partes que sentimos carencia de nuestros padres. Es ahí en donde Dios quiere venir a suplir hoy. Amén. Qué tremendo. Todos somos conscientes, aún de nuestros padres, de las cosas que nos hubiesen gustado que nos den emocionalmente, con su tiempo, con la forma de relacionarse con nosotros y no nos dieron. Entonces uno capaz dice, tuvo un papá frío, tuvo un papá distante, ausente, dice uno. Bueno, eso Dios lo quiere suplir. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahora en la vida adulta uno ya no puede suplir eso, pero Dios tiene el poder para hacer tu papá y tu mamá sea en la situación en la que estés. Y a partir de eso, que vos puedas sentirte pleno en esa carencia que uno a veces arrastra desde cuando era niño. Amén. Bien. Entonces, aún en la carencia de nuestros padres, uno ya no puede hacer nada con eso, pero Dios se puede hacer cargo de nosotros. Pero lo que hoy Dios viene a decirnos es, yo soy tu Dios, sí. Yo soy tu amigo, también. Yo soy tu protector, también. Soy tu ayudador, tu abogado y tu salvador, también. Pero también hoy soy tu Padre. Y lo que hoy Dios nos quiere llevar a nosotros tener la capacidad de reconocer la paternidad de Dios. Porque en la paternidad de Dios, nuestras necesidades internas, que generalmente son las que más sentimos y las que más limitaciones nos traen en la vida, son sanadas. Qué impactante que es esto. Vamos a seguir viendo que es imposible reconocer paternidad de Dios si yo no soy activo al mismo tiempo en reconocer paternidad en mis padres terrenales. ¿Amén? Todos dijimos que nuestros padres alguna carencia tuvieron. Capaz que te quedó 95% y bueno, el 5% Dios lo suple. Pero capaz que hay otro que dice, no, mi papá me abandonó. Mi papá o no me abandonó realmente, pero trabajaba todo el día y experimenté su ausencia y lo sentí como un abandono. Bueno, si la evaluación que vos haces de tu papá solamente estuvo un 10%, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que parte de reconocer la paternidad de Dios implica ser activos medianamente en reconocer la paternidad de nuestros padres terrenales. Entonces, yo quiero que hoy veamos 3 beneficios que solamente se activan y se hacen cercanos a nuestra vida, se hacen real completamente en nuestra vida cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre. Bien, le voy a hacer buscar otro versículo. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. Bien, a pesar de todo el Señor, ya estoy leyendo mal. ¿Viste que a veces leer en público es más difícil que leer en privado? Bueno, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obras de tu mano. El primer gran beneficio que obtenemos al reconocer a Dios como nuestro Padre es la pertenencia. Lo primero que te da Dios al vos mirarlo como Padre es saber a dónde perteneces. Es decir, que la pertenencia cura la orfandad. Cuando uno ve a Dios como Padre, Dios cura y suple los sentimientos de orfandad. Cuando yo veo a Dios como Padre, las carencias de mi papá terrenal las suple Él. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Reconocer primero a Dios como Padre. Es decir, que el primer gran beneficio que Dios da al reconocer su paternidad es saber que pertenecemos a Él.
qué importante que es la pertenencia. La pertenencia es una parte fundamental en la identidad que tenemos vos y yo. Efesios 2:19, ese no sé si les dije buscarlo. Pero estos son rápidos. Estaba Clint Eastwood y después vienen los pibes de cabina, en rapidez de mano, sí. Bien. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino ciudadanos del pueblo y elegidos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué tremendo! El reconocer la paternidad de Dios nos hace saber que no sos extraño ni extranjero, sino que sos miembro de la familia de Dios. ¡Qué impactante que es esto! Entonces, vos y yo acá tenemos que trabajar en nuestro sentimiento de pertenencia. Cuando nuestro sentimiento de pertenencia se ve en duda o se ve resquebrajado, cuando vos y yo dudamos de a dónde pertenecemos, acá en la casa de Dios generalmente no. ¿Sabés cuándo dudamos de nuestra pertenencia? De cuando estamos bajo presión. Acá no, pero cuando estás en el laburo y están todos tus amigos sacándole el cuero al supervisor, todos tus compañeros sacándole el cuero al supervisor, ahí uno duda de la pertenencia. ¿Y cómo duda de la pertenencia? Que es más fácil que ceda ante la presión. Tener en claro la pertenencia es indispensable para poder mantenerte firme. Qué tremendo que es esto. Vos y yo no podemos permanecernos firmes en el camino del Señor si en todo momento no tenemos claro nuestra pertenencia, a dónde pertenecemos. Si somos de este mundo o del reino de los cielos. Y ese sentimiento y esa claridad en la pertenencia viene solamente cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre. Qué tremendo que es esto. Solamente cuando uno mira a Dios como Padre se sabe y se experimenta a sí mismo como parte de la familia de Dios. Aunque yo esté lejos, yo sigo perteneciendo a esta familia. Es por eso que esa es una de las funciones del padre, como hemos citado recientemente. Porque la mamá generalmente quiere que no salgas a jugar con tus amigos. Es la tendencia evolutiva de la mamá, es la tendencia protectora de la mamá. Entonces te dice, no vayas a lo hondo en la pileta, te dice la mamá. Quédate acá donde yo te vea. Y el papá generalmente que te dice, bueno, ya nadaste en lo bajo, ahora andá en lo hondo, andá allá lejos. Donde mi mirada está lejos, incluso por rato no te puedo ver. Pero ¿qué es lo que dejan claro el padre? Que aunque vos estés lejos y no te vea, seguís perteneciendo a esa familia, a ese papá. ¿Me explico? Es el papá el que me está desafiando y aunque yo esté allá en lo hondo tratando de respirar como puedo, sigo perteneciendo a él. ¿Qué es lo que pasa cuando esa función paterna no está? El niño se quiere quedar todo el tiempo bajo la sombra de la mamá porque piensa que si sale deja de pertenecer a la familia. ¿Me explico? Por eso las dos funciones de mamá y de papá son complementarias. Ahora, hoy vamos a ver, como dijimos, algunas funciones de Dios como nuestro Padre. Pero qué tremendo que es esto. La pertenencia es lo único que puede hacer que en momentos de dudas, en momentos de presión, en momentos de tentación, en momentos de que no sabes qué es lo que Dios vas a hacer, puedas permanecer firme y fiel a Dios. Dice el Evangelio de Juan, si ustedes fueran del mundo, el mundo les amaría, les aceptaría todo lo que hacen, se reiría de cualquier cosa que ustedes hagan, le dirían, sí, está bien, sos groso. Pero como no son del mundo, dice Jesús, sino que yo los elegí dentro del mundo, por eso los odia. Mirá qué tremendo. Uno al reconocer paternidad de Dios va a tener pertenencia y fuerza para resistir, pero el mundo vas a tener luchas que el mundo te va a propinar. ¿Venís hasta acá conmigo? Porque ya de cosas uno no participa. Como uno tiene claro a dónde pertenece, ya no fuma al porrito con los compañeros de trabajo. Amén. Se cuida, dice, no, tengo que cuidar el templo, no fuma, listo. ¿Qué va a pasar con tus amigos? ¿Qué te va a hacer cristiano? ¿Qué es lo único que puede hacer que no seas ante esa tentación de la presión social más que la gana de fumar el porrito? La pertenencia. Y esa pertenencia viene al saber que aunque uno no está en la congregación con los hermanos, al reconocer a Dios como Padre, sigue siendo igual parte del reino de los cielos. No amen al mundo ni las cosas de este, sino que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mirá qué tremendo.
Es decir, cuanto más yo tengo del amor del Padre, menos amo las cosas del mundo, la forma de vivir de los que no conocen a Dios. Entonces, el primer gran beneficio indispensable para poder vivir bien y sentirte bien en la vida y encontrar plenitud reconociendo a Dios como Padre es la pertenencia. La segunda gran bendición que Dios nos da al reconocer la paternidad de Dios, al ver a Dios como nuestro Padre, es la identidad estable. Es decir, al reconocer a Dios como nuestro Padre y entender que Dios es un Padre cercano, podemos tener una identidad estable. ¿Qué significa esto? Que aunque yo esté en otro lado, sigo siendo el mismo. Aunque yo esté en el medio de las tinieblas y en el medio de todas las personas que no creen en Dios, yo sigo siendo el mismo. Mi identidad no cambió nada. Es por eso que esa es una función paterna, porque el que desafía a salir, pero que vos seguís siendo el mismo, no cambiás, es el padre. La madre, como dijimos, la tendencia es proteger, que también es igual de necesaria para la autoestima. No estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor. Estamos aclarando que son complementarias. Bien. ¿Por qué es importante la identidad estable? Porque al menos que uno tenga una identidad estable, no es capaz de relacionarse efectivamente con las personas. Cuando vos y yo no tenemos estabilidad en nuestra identidad, nos resulta muy difícil relacionarnos bien con el otro. ¿Y para qué es indispensable relacionarse bien? Para poder crecer. No se puede crecer y no se puede ser todo lo que Dios quiera si no te relacionás bien con los demás. Entonces acá todos tenemos que aprender. Generalmente las personas que son muy tímidas, en la mayoría de las veces se criaron con la mamá y no con el papá. No todas las veces, pero muchas veces. ¿Por qué? Porque la mamá le decía, bueno, si estás incómoda, quédate en casa, que está bien, porque eso de la mamá es importante para las relaciones profundas, pero no para salir al mundo. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, es indispensable tener la identidad clara, quién sos vos para poder relacionarte con el otro. Y si yo me relaciono con el metalero, sigo siendo el mismo, y si me relaciono con el hipster, también sigo siendo el mismo, no cambio. Pero esa capacidad viene de la estabilidad en la identidad que nos da la paternidad de Dios. Primera de Corintios 12. Acá voy a ir haciendo un popurrí de versículos del capítulo 12. Primero leo del 14 al 16, versículos. Primera de Corintios 12, 14 al 16 voy a leer. Después voy a saltar unos poquitos. Pero estas son las manos más rápidas, lejano los de cabina. Bien. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie le dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser el cuerpo. Leí como pregunta, pero usted me entendió. Y si la oreja dijera, como no soy el ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. 20, versículo 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, vos sos uno, pero el cuerpo es uno solo. 27, perdón. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada miembro es... Y cada uno es miembro del cuerpo. Muy bien, qué tremendo. Qué tremendo que es esto. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que estando en comunión con Dios, uno tiene comprensión de quién es. Si es una comparación con el cuerpo humano. Uno estando en comunión con Dios, uno entiende si es ojo, si es oreja, si sos el codo, si son las manos. Y si tenés comprensión de eso y sos una cosa, no querés ser lo otro. Es lo que está diciendo este versículo. Pero ahora te entendés a vos mismo como parte de un todo. Qué tremendo que es esto. Entonces, ¿qué implica esto? Implica relación con los otros, pero al mismo tiempo firmeza en la identidad. Y sin firmeza en la identidad, sin entender que yo soy ojo o que soy oreja, no puedo relacionarme bien con la mano o la rodilla o el cabello. ¿Me explico? Es decir, que para funcionar y socializar de forma eficiente y satisfactoria, tener la capacidad para relacionarse con otro, vos y yo tenemos que estar firmes en la identidad. Y esa identidad firme solamente viene cuando Dios cumple su rol de Padre sobre nosotros y nosotros lo reconocemos como tal. Porque ahí Dios nos dice,
Vos sos hermoso, como dice un versículo. Vos sos creación a mi imagen, como dice otro versículo. Vos fuiste hecho perfecto en tu tiempo, como dice otro versículo. Todo eso dice la Biblia de vos. Dios dice que Él hizo todo perfecto a su tiempo. Y si lo hizo perfecto, quiere decir que a vos te hizo perfecto. Qué impactante que es esto. Otro versículo. Dios dice que a vos te hizo una creación admirable. Es decir, que las otras personas, si te conociesen tal cual sos, te mirarían y dijeron, mirá qué impactante, qué admirable esta persona. Eso es lo que Dios dice que sos. Y con esas palabras Dios nos da firmeza en la identidad. Y cuando uno se siente firme, por más que se junte con otro, sea quien sea, muy diferente a uno o no, o estando muy lejos de donde uno conoce sus lugares de seguridad o no, se puede relacionar bien con el otro, porque entiende y tiene seguridad en su firmeza. ¿Por qué la persona que es tímida o es asocial no se quiere relacionar y vive encerrado siempre en los mismos círculos? Porque tiene el miedo a eso, a dejar de ser quien es. No tiene seguridad en su identidad. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, si yo me junto con los otros, voy a terminar siendo con los otros, piensa uno que no tiene seguridad en su identidad. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo como padre te hago saber quién sos y te puedes juntar con el que quieras. ¿Me explico? Y puedes relacionarte efectivamente con el que quieras. Qué tremendo que es esto. Entonces, en el reino de Dios, porque Dios es nuestro Padre, no existe el llanero solitario. ¿Viste que siempre hay alguno loco de iglesia que quiere vivir la vida cristiana solo? Entonces ora solo, lee la Biblia solo, no se junta con nadie, no habla de Dios con nadie. Las oraciones de él son las mejores, él es más santo que todos, nadie es tan santo como él. ¿Y qué dice Dios de ese? Así no funciona, porque vos sos la oreja en el cuerpo, y si no estás en el cuerpo relacionándote con otros, no podés ser todo lo que tenés que ser. Amén. Qué impactante es que es esto. Es por eso que el hombre se relaciona en sociedad. El hombre se relaciona al tener vínculos con otros satisfactorios y saludables, pero eso solamente es posible si uno reconoce la paternidad de Dios y Dios te dice quién sos. Entonces te dice, listo, yo soy esto, Dios. No necesito descubrir mi identidad. ¿Viste que ahora está de moda? No, me separo de vos, dicen las parejas jóvenes. Corto esta relación porque quiero descubrirme a mí mismo. Bueno, ¿qué dice Dios? Vos reconoceme a mí y yo te digo quién sos. Y no necesitas buscar más información. Pero esa función viene de Dios como Padre. Amén. Y el tercer gran beneficio de reconocer la paternidad de Dios es la autoestima positiva. Cuando vos y yo reconocemos a Dios como nuestro Padre y lo dejamos a Él mostrarse como Padre a nuestra vida, tu autoestima sube al nivel que Dios quiere y es sana para con vos mismo. Generalmente, cuando un niño, una niña sufre la carencia del padre, se cría con la mamá. La mamá que le dice, vos quedate en lo seguro, en lo que conocés, no busques nuevas cosas. Pero una parte importante de la autoestima se logra cuando uno afronta nuevas adversidades y a medida que va logrando cositas, aunque sea poco, su autoestima mejora. Sube y uno se siente mejor. Es por eso que uno haciendo siempre lo mismo, tu autoestima no va a mejorar. Vos tenés que de a poquito ir, bueno, hoy quiero lograr esto. Hoy si caminé 2 cuadras, ayer caminé 2 cuadras, voy a caminar 3. Y te vas a sentir un poquito mejor. Pero eso ¿cuándo sucede en el niño? Cuando el papá lo está insistiendo a decir, bueno, vos anduviste en bici, ahora te pongo una rampa más grande y salta y capaz que se cae, no importa. Pero cuando el pibe toma la rampa, seguime con el ejemplo, y cae y no se partió la madre, como dicen los mexicanos, dice, sí, lo puedo hacer. Y percibe capacidad en sí mismo, ¿me explico? Pero por la presión del padre, y eso hace que la autoestima suba. Entonces, Dios, al mostrarse como Padre, nos impulsa y nos lleva a tomar nuevos desafíos. Y como consecuencia del tomar nuevos desafíos, uno siente autoeficacia, capacidad de que puede ir logrando cosas aunque sea poco. Y eso mejora tu autoestima. Amén. Voy a ir a Romanos, voy a leer 2 versículos, 12:3 y después el 8:17, por favor. Por la gracia que se me ha dado,
Digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Hasta ahí. ¿Y el 8:17, por favor? Y si somos hijos, somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mirá qué tremendo. Nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. O sea, no te la creas, pero tenés que tener alto concepto de vos. Sí. Amén. Nos dijo el primer versículo. No tengas un concepto demasiado grande de vos mismo, más elevado de lo que sos. Pero, ¿tiene que ser bajo tu autoconcepto? No, tiene que ser alto, altísimo. ¿Y cuál es ese autoconcepto? El segundo versículo que leímos, heredero de Dios. Qué tremendo. Hijo de Dios y heredero de Dios. Qué impactante que es esto. Decía un filósofo, ningún argentino tiene que creerse menos de lo que debe ser, pero tampoco más de lo que es. Mirá qué tremendo. Y el versículo este nos decía, implícitamente, vos tenés que tener un alto autoconcepto de vos mismo. Muchas veces somos muy buenos recibiendo de Dios algunas cosas y somos muy malos de Dios recibiendo otras. Entonces a veces estamos enfermos y le venimos y le decimos a Dios, Señor, saname que me duele la enfermedad. Y tenemos fe en eso y a veces el Señor te cura. Pero después, y somos buenos recibiendo ayudas específicas a problemas concretos. Pero hay cosas permanentes que Dios nos quiere dar y no somos tan buenos recibiendo eso. Entonces, Dios que te quiere dar, que vos te sientas bien con vos mismo y te sientas feliz de quién sos. Si sos rubio, alto, morocho, más alto, menos alto, ancho de hombros. La otra vuelta se sentó en el tren, dije, gracias a Dios no se sentó al lado mío. Un chabón que tenía los hombros así. Imagínate el que... no se sentó nadie al lado de él, obviamente. Pero imagínate que vos estás en el lado del tren y se sienta el monstruo ese con los hombros así gigantes. Bueno, tal y como sos, Dios te hizo perfecto y de esa forma específica que sos vos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vos te sientas complacido 100% de lo que sos y cómo sos. Y cómo uno es capaz de recibir eso cuando tiene un papá cercano y una mamá que cumple también su rol. Qué tremendo que es esto. Entonces, muchas veces somos buenos recibiendo ayudas y milagros de Dios, o le pedimos a Dios por salvación y perdón de pecado y lo recibimos, pero muchas veces somos malos recibiendo la validación de Dios, diciéndonos, vos valés, vos sos importante. Qué tremendo que es esto. Hay una idea que estoy buscando en mi mente y no la puedo recordar. Dame 2 segundos y te la busco. Bien. Entonces, lo que Dios quiere es que vos y yo podamos ser amables con uno mismo. ¿Me explico? Yo cuando era chico tenía un amigo que jugaba bien al fútbol. Entonces vos querías tirar los pases como él y no te salían y te decía, vos sos re malo, te decía. Y una vuelta mi papá me miró y le dice, yo pienso que tu amigo está mal en eso que te dice. No le prestes atención a eso. No me lo dijo con esas palabras, me lo dijo con unas palabras más como habla él, maduro, pero la idea era esa. Bien. Y esa palabra de mi papá me sirvió para no creerme la palabra del otro y para sentirme bien conmigo mismo, por más que no sea no juegue bien al fútbol como el otro. Porque como era mi amigo y lo miraba como el jugador de fútbol del barrio, obviamente te impactaba negativamente. Pero esa función de mi papá me sirvió para sentirme bien conmigo mismo como jugador, por más que era malo. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Quiere que vos te puedas sentir bien con vos mismo porque Él es tu papá. Y porque tal y como sos, para Él sos perfecto. Viste que para los papás, los hijos siempre son hermosos. Entonces, una vuelta en otra iglesia viene un papá y me dice, mirá, mi hija, qué linda que es. Y yo quedé. Pero para el papá era una modelo. ¿Me explico? Y esa experiencia personal para con vos mismo solamente la podés sentir cuando viene de tu papá. Amén.
al reconocer a Dios como nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hoy? ¿Y cómo uno puede hacerse propietario y beneficiario de estas tres grandes bendiciones que Dios te quiere dar? Reconociendo a Dios como Padre. ¿Y cómo uno reconoce a Dios como Padre? Generalmente las cosas espirituales de Dios no suceden en la nada sin que tengan consecuencias en la vida terrenal. ¿Me explico? Yo no puedo amar más a Dios si al mismo tiempo no estoy tratando de amar más a mi familia y a mi hermano y a mis conocidos. Es imposible. No puedo crecer solo en amor en Dios, crecer en amor a Dios y no crecer en amor al resto. No se puede. Y todas las cosas espirituales de Dios son así, tienen una correspondencia en el mundo terrenal. Entonces, ¿cuál es la correspondencia en el mundo terrenal para reconocer a Dios como Padre? Primero, trabajar en cómo tratás a tu papá. ¿Viste que cuando los papás ya están viejos, ya no los honramos? Entonces decimos, este viejo ya está divagando. Bueno, ¿cuál es la primera forma práctica de reconocer paternidad en Dios? Trabajándolo con tu papá. Que cuando da su palabra, escucharlo, dejarlo hablar. Eso es una forma de honrar a tu papá. ¿Me explico? Si todavía lo tenés vivo. Por más que vos no estés de acuerdo. Si tu jefe muy superior viene y tira una idea re boba, vos le dirías, no, papá, no, jefe, es una estupidez lo que está diciendo, no. Le decís, bueno, a mí me parece que no. Primero lo escuchás con respeto y cuando termina de hablar, ahí recién hablás, en primer lugar. Le decís, bueno, a mí me parece que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué con nuestro papá no somos así? Le decimos, no, es una idiota lo que está diciendo papá. Viste que somos re rápidos para no honrar a nuestros padres. Bueno, si estamos en crecimiento de paternidad de Dios tampoco vas a crecer. Esto es tremendo. Otras formas prácticas de honrar a tu papá. Ya lo perdí. Perdonándolo. Las cosas que no te dio tu papá en tu corazón, perdonalo. Otra forma, hablando bien de tu papá. Viste que a veces hablamos más de lo malo que de lo bueno. Bueno, habla bien de tu papá. Y en último lugar, orá por tus papás si los tenés. Amén. Bendecilos. Esa es la correspondencia en la tierra. Ahora, ¿cómo uno reconoce a la paternidad de Dios en la vida espiritual, en la vida de comunión con Dios? Primero, adorar a Dios por ser tu Padre. Amén. Está la Trinidad. A veces nos zarpamos con Jesús en la Trinidad, ¿o no? Jesús, vos sos nuestro Salvador, nuestro abogado, el que nos limpia de nuestros pecados. Y al Dios Padre lo dejamos ahí al costado. Bueno, orale a Dios Padre, decirle, Dios, vos sos mi Padre, yo te adoro y te amo por ser mi papá. Amén. Y segundo y tercero, sujeción o reverencia, tratar de hacer lo que Él dice por ser nuestro Padre. Y segundo, confianza en su criterio. Y esta creo que es la más difícil. Confianza en el criterio paternal de Dios. ¿Viste cuando el nene vas viajando y tenés un viaje largo y el nene está ansioso y pide ¿cuándo llegamos? Bueno, a veces nosotros somos eso. Le queremos preguntar todo a Dios, pero lo que encubre eso es no confiar en Dios en el fondo. Es duda sobre si Dios está haciendo, está bien o está mal. Bueno, la tercera forma de reconocer la paternidad de Dios es encomendarse a que Dios maneja el auto, Él tiene las manos en el volante, y aunque uno se hace nene que va preguntando y no sabe cuánto falta, si poquito o mucho, poder confiar en Dios. Amén. Si tu mamá y tu papá fueron un 10%, Dios quiere suplir el 100% igual. Agarra lo poco que hicieron bien tus papás, en ese caso extremo, y lo quiere complementar con su rol de padre y de madre. Y si tus papás cumplieron el rol, vos te decías vos mismo, mis papás cumplieron un rol en casi todo bien, 90, 95%, Dios quiere hacerse cargo de ese 5% y ese 95% que hicieron bien también lo quiere completar desde su rol parental. Es decir, que para la suplencia de Dios en su rol de padre, no importa tanto el lugar en el que estás, el lugar de partida, de lo que estás partiendo y de lo que sentís actualmente, si pensás que te falta 90% o te falta 5%.
del lugar en el que estás, Dios dice, es suficiente para que yo cumpla el 100%. Amén. Y esto es lo que Dios hoy quiere hacer. Él quiere ser tu papá. Él quiere que con su paternidad vos puedas tener seguridad en tu identidad, que puedas tener una autoestima sana y que puedas saber que perteneces a Él. Y esto es fundamental para poder encontrar gozo en la vida cristiana, para poder encontrar complacencia y satisfacción en la vida de iglesia y en la vida de relación con Dios personal. Amén. Te invito a ponerte en pie. Vamos a orar. Si pueden pasar los músicos, podrían preparar la segunda canción que cantaron hoy, la de "Ha sido fiel", "Sigue fiel". Ustedes me entienden. Y después, a lo último, le voy a pedir al pastor Eduardo. El pastor también tiene un rol paternal muchas veces. Le voy a pedir al pastor Eduardo que ore por nosotros. Amén. Y él cierra la reunión. ¿Pensaba que no iba a trabajar el pastor? Nada. Bien. Cerrá tus ojos y oremos juntos. Pensá en las cosas que te dieron tu papá y en las que no. Pensá en las cosas un poco balanceadas, lo positivo de lo negativo. Y cómo eso a veces nos lleva a sentirnos como nos sentimos y a ser lo que somos. Y a comportarnos como nos comportamos. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios ante esa discrepancia, ante esas dos cosas, entre lo bueno y lo malo, entre esa balanza? Aunque tu padre y tu madre te hubiesen abandonado, yo te voy a tomar en mis manos. Aunque tus papás y tus mamás no supieron suplir algún rol, algún porcentaje, no pudieron porque nadie puede el 100%, yo me hago cargo de esa carencia. Y aún de lo que hicieron bien, yo me voy a encargar, dice Dios, de llevarlo a un nivel de experiencia aún mayor. Porque antes de que tu papá y tu mamá hayan pensado en tenerte, yo ya te había pensado, dice Dios. Antes de que yo cree el mundo, antes de que nazca la primera estrella, yo ya había pensado en vos como mi hijo, te dice tu Dios Padre. Antes de que tus papás se conociesen, yo ya sabías cómo ibas a ser, porque yo te diseñé, dice tu Dios. Y aún antes de saber de las cosas que tus papás por X o por una u otra situación no te iban a saber brindar, yo ya había pensado en suplir esa necesidad en vos. Si te falta autoestima, yo voy a ser tu papá y te vas a sentir bien con vos mismo. Si te cuesta relacionarte con otros porque tenés miedo a dejar de ser quien sos vos, yo como tu papá, dice Dios, voy a ser el que te haga tener firmeza y seguridad en tu identidad. Y si muchas veces cedes ante la presión por no tener un sentido de pertenencia al reino de los cielos, yo como papá, te dice Dios, voy a hacer que aún en el medio de la situación más difícil puedas saber que perteneces a mí como tu padre, dice Dios. Qué tremendo que es Dios. Hoy tenés dos decisiones. Una, venir y decir, sigo pensando de Dios exactamente lo que pensaba antes de entrar por esta puerta. O la otra, puedes decir, Señor, quiero comprenderte y reconocerte un poco más como mi papá. Ahora, orá vos, hacé tu oración unos segundos. Vamos a cantar y después el pastor nos va a bendecir con su oración y con su bendición pastoral. Pero hacé tu oración y decile, Señor, hoy vengo a vos como mi padre y yo soy tu hijo.